han realizado este fin de semana. Entonces, pues la idea es ya terminar esta último ciclo con respecto a la guía de hoy. Entonces, la guía de hoy terminaría exactamente hoy, en 8 días, para subir los juicios evaluativos en máximo el día lunes. Entonces, ahí les estoy regalando 2 días más como para que se pongan al día. Creo que a ustedes les envié unas notas por ahí en el WhatsApp, pero los hago oficiales el día lunes. Ya los resúmenes de notas, entonces los subiría para eso. Entonces, denme un segundo. Ya les comparto pantalla. ¿Me están viendo todos? Sí, señor. Sí, que es a nivel avanzado. Ok. Bueno, entonces, la idea hoy es que vamos a ver un poquito de derivadas, integraciones, funciones trascendentes. Y al final de la clase, yo voy a explicar lo que son algoritmos. Entonces, es como para que ustedes vean, pues, qué es lo que estamos pidiendo en el último taller y sepan cómo hacerlo. Con eso no se van a sentir perdidos con lo que les van a preguntar. Entonces, la idea del taller de hoy es empezar a explicar lo que es la parte de derivadas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar las derivadas para establecer y calcular puntos dependientes. Es decir, que nosotros podemos coger cualquier curva. A ver, que estoy acá. Es decir, podemos coger cualquier curva y con respecto a un punto de la gráfica podemos calcular la pendiente. Generalmente nosotros con respecto a física o reglas físicas, nosotros manejamos distancia, velocidad, aceleración. Entonces, si nosotros derivamos, entonces a partir de una ecuación de distancia podemos derivar la velocidad y a partir de la derivación de la velocidad podemos calcular la derivación con respecto a una representación gráfica, por ejemplo, de la aceleración de un vehículo hasta la montaña y lo mismo, tanto de subida como de bajada de una montaña, si esto fuera una montaña como tal, ¿no? Pero realmente es la representación de una ecuación. Entonces, la idea general es empezar a calcular la velocidad de un vehículo con respecto a tiempo, que es lo que está demostrando esta ecuación, y entonces empezamos a mirar, disculpen que tengo estos por de tanto hablar hoy, me disculparán, a veces voy a quitar el micrófono como para no tener problemas. Y entonces, la idea es, nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad del vehículo con respecto a esta curva que nosotros estamos mostrando. Entonces, como dice aquí, la idea general es, por ejemplo, si en una colina es muy empinada, es como decir que cambia muy rápido de velocidad y si es plana, pues cambia de espacio. Y es decir, es una derivada, mide que lo empinada o lo plana que está con respecto a esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un coche que está viajando, este coche empieza lento, luego acelera, luego vuelve a frenar y la derivada nos dice en qué momento el coche va rápido, va despacio, como si estuviéramos midiendo la velocidad cada segundo durante el recorrido. Es de aclarar que en ese recorrido nosotros tenemos que haber tenido las ecuaciones o la representación gráfica de cómo se va en el vehículo con respecto al tiempo en ese dicho recorrido. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea recta, ¿cierto? Explica que no cambia mucho en tiempo, entonces, si nosotros tuviéramos su derivada, entonces debería ser un número constante y nos muestra pues las veces en que la línea sube rápido, en otras pues mucho más lento como explicaba. Entonces nosotros
ya estableciendo la ecuación principal, teniendo esta ecuación, entonces nosotros podemos determinar cómo podríamos nosotros calcular la velocidad en ese punto. Entonces, la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, nosotros teniendo este tipo de ecuaciones, ¿dónde está el punto aquí? En este tipo de ecuación nosotros tendríamos que calcular la derivada, es decir, a partir de la ecuación que nosotros tenemos aquí, generamos o establecemos la diferencia en tiempo de entre el punto de toma y el segundo punto, trazaríamos una línea recta, ¿cierto? Entre estos dos puntos y estableceríamos la pendiente para determinar a qué velocidad iría los dos. Entonces tendríamos un tiempo inicial, un tiempo final, ¿cierto? Y esta ecuación que nosotros tenemos es la velocidad de desplazamiento desde el inicio, de sub 0, hasta el final. ¿Cierto? Entonces, nosotros tendríamos la ecuación y podríamos determinar qué pendiente hay con respecto a este punto y esta línea de tiempo que nosotros estábamos teniendo. Entonces, por eso decimos que nosotros tenemos un punto determinado que en TA sub 0, que es el tiempo sub 0 y la distancia en sub 0 y una distancia en T con respecto al T sub 0 más el tiempo que ha pasado, ¿cierto? Por la distancia recorrida, ¿cierto? Entonces, obviamente, H es el tiempo que hemos esperado, pues después del tiempo que nosotros hemos medido. Sí, es el tiempo adicional del tiempo inicial que nosotros hemos tenido. Entonces, la idea de toda esta gráfica es empezar a determinar pues las coordenadas. Entonces aquí en este link que ustedes ven acá, pues hay un enlace donde muestra un video de cómo varía la pendiente con respecto a tiempo, teniendo esta ecuación como la representación de esta sección como base y cómo va cambiando el ángulo respecto al tiempo de medición. La idea es que ustedes no se compliquen tanto. En un segundo. A ver, ¿cuál era? Ujú. En un segundo, por favor. Entonces, yo voy a compartir la pantalla y voy a mostrarles algo como para que ustedes se ubiquen. Sino que casi no encuentro la aplicación. 192 en acá. No, 4.68, sí es. Aquí yo previamente hice una representación de una ecuación y quiero que vean que si yo tomo una función, ¿cierto? Por ejemplo, ay, siempre se me va una función de este estilo, entonces, si la pueden ver clara acá. Esta es una computadora, una calculadora graficadora que yo tengo, pero dentro del celular ya no es tanto como antes. Entonces, esta es la representación de una figura geométrica. La idea es representar como la misma curva que nos da y dentro del mismo ejercicio que nosotros tenemos, nos da una idea.
y esta idea está aquí en esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a representar esta ecuación, ¿cierto? Que está acá con la misma gráfica, con un punto 0, 0. Entonces yo voy a tomar a x sub 2, o sea, x al cuadrado, como ustedes están viendo acá en la presentación de aquí, que es esta. Entonces la idea es, pues me toca es cambiarle el sentido, entonces menos, más necesito un punto de referencia. Un punto de referencia de la ecuación. Deme un segundo que se me fue la paloma. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, creo que era 4 y 8 o 4 y 6. Vamos a mirarlo. Entonces sería, que la tenía por aquí guardada. Bueno, por ahora miramos esta ecuación y como ya le cambié el sentido, pues simplemente va en sentido opuesto, pero yo he establecido los valores. Menos mal que la guardé acá, que me demoré estableciendo esto para que la ecuación que está aquí pasara por el punto 0, por el punto 20 y tuviéramos una gráfica aproximada de los dibujos que estábamos desarrollando. Creo que lo hice más adelante. Entonces, la idea general es que cuando ustedes establecen a qué voy con todo lo que estoy haciendo, es que para que no se asusten, ustedes en la ecuación que yo tengo, para determinar, por ejemplo, por acá. Si yo quiero determinar la pendiente en cada uno de los cestos, entonces lo que hacemos es derivar, no hacer tanto esto, sino ya en la cosa práctica, donde es que estoy yo, me perdí. Ah, ya. Entonces sería, por ejemplo, nosotros podemos decir x04, que es lo que estoy tomando al cuadrado, ¿cierto? Más 8x. Nosotros al derivar, ustedes sí se acuerdan, eso es igual a menos 0, venga, lo pongo así con la mano, 0,4 por 2. ¿Sí se acuerdan del por qué? Porque yo bajo y multiplico esto por 2. Y como resto 1 a x, entonces sería 2x más 8. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo acá que tengo una ecuación de posición y voy a determinar la velocidad en un punto. Entonces, si determina la pendiente en ese punto. Y entonces yo podría decir que menos 0,8 x más 8 me podría dar en el punto exacto de la pendiente que yo quiero determinar. Entonces, todo este proceso que nosotros estoy haciendo aquí, derivación, empieza a hacer el resumen de la presentación que nosotros estamos saliendo acá. Qué pena, tenía la ecuación de acá, pero bueno, me adelanté. Entonces, la idea general es establecer a partir de esta ecuación, ¿cierto? Nosotros podemos determinar y podemos resolver estas ecuaciones, por ejemplo, calculando la velocidad promedio. Es decir, nosotros podemos hacer el resumen hacer el resumen, es decir, calcular la posición en X con respecto a, por ejemplo, con respecto a un tiempo 4, o sea, en 4 horas, reemplazaríamos la ecuación y nos daría la distancia, ¿cierto? En este caso sería, pues cogeríamos el valor de 4 y lo reemplazaríamos en la evaluación, es decir, con respecto al tiempo de 4 horas, de 4 y 4, y al resolverlo nos daría 25,6 kilómetros. Es decir, nosotros podemos calcular también el de 13 horas y al realizar el reemplazo nos daría 20,4 kilómetros. ¿Por qué? Porque al determinar la subida, obviamente el tiempo y la distancia en subida o en bajada que corresponda, pues la distancia va a ser muy diferente. Nosotros podemos calcular la velocidad promedio, obviamente. ¿Cuál sería la velocidad promedio? Pues la suma y la resta de los dos dividido
¿cierto? Entre el punto inicial y el punto final, con respecto al número de horas, y nos daría la velocidad promedio, que sería de 0.4 kilómetros por hora. Sí, entonces nosotros ya podemos determinar a partir de la gráfica que nosotros tenemos, como los mostré aquí en la calculadora, pues nosotros podemos determinar la distancia recorrida, el valor promedio, y adicionalmente, si nosotros calculamos la ecuación como tal, nos daría la pendiente. ¿Mm? Todo esto que nosotros estamos diciendo es decir, que nosotros al desarrollar la ecuación y al calcular la pendiente en un punto, podemos determinar que la velocidad promedio en un punto sería de 0.4 kilómetros por hora. Es decir, nosotros, a partir de la derivada que nosotros podemos calcular, nosotros podemos establecer el valor de la pendiente y la velocidad en un tiempo. Si nosotros podíamos derivar esto de nuevo, ¿cierto? Nosotros podemos calcular la aceleración, pero no lleva ninguna variable adicional como para calcular esto, y entonces podemos calcular la aceleración en un punto. Eh, eh, Hay una cosa que quiero que vean también, y es que, por ejemplo, ay, aquí se me movió. Por ejemplo, como les decía a ustedes, la derivada de esta función nos dirá la velocidad de un objeto en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Es decir, queremos saber cómo está cambiando la posición del objeto con respecto al tiempo, y la derivada nos dice qué tan rápido se está moviendo el objeto en un momento o en cada momento. Por eso es que está la posición, la derivada nos da la velocidad, y la derivada de la velocidad nos da la aceleración. La integral, que es la inversa, va de la aceleración a la velocidad, y la integral de la velocidad nos da la distancia. Mm, mm, Entonces, por ejemplo, si un objeto es lanzado hacia arriba, hacia una distancia de 7 metros, desde una altura de 7 metros de altura, su trayectoria, S en metros en cada momento del segundo, es un Tn. Entonces decimos que la posición es igual a menos 4.9 t al cuadrado más 7t más 7. ¿Cierto? Entonces, aquí en este ejercicio nos muestran cómo lo descomponemos, ¿cierto? Cómo hallamos la distribución, cómo vamos a resolver la deriva, cómo vamos a empezar a resolver esto. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la distancia inicial, o sea, el punto inicial en tiempo, más la distancia en tiempo siguiente. Entonces, a sub 0 y a sub de t inicial más h, ¿cierto? Entonces empezamos a calcular la diferencia en tiempos, y una vez que calculemos la diferencia en tiempos, entonces nos va a dar 2.8 y 21.7. Este tiene una aclaración. Entonces, pero no entiendo, me están diciendo ustedes, pues me estarán diciendo, pues yo cómo hago todas esas operaciones si estamos realmente calculando entre el punto inicial, ¿cierto? Y el punto final que estamos mostrándolo acá, que sería, uy, qué pena, se me fue, sería esta ecuación. Pero la verdad, lo único que estamos calculando es la pendiente, es decir, desde t sub 0 a la distancia subsecuente para calcular la pendiente de esta función. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues es mucho más fácil decir que menos 4.9 de t al cuadrado más 7t más 7, podremos decir que la derivada es igual a 4.9, sacamos este de 2 y le restamos 1 y lo multiplicamos por 9, entonces sería por 2, ¿cierto? dt, ¿cierto? Porque queda t a la 1, más 7, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos piden calcular los tiempos ¿dónde es que está? La velocidad instantánea en un segundo, ¿cierto? Y la otra que nos están pidiendo es de 1.5 segundos. Entonces simplemente calculamos a partir ya de esta derivada que estamos generando aquí, ¿cierto? Entonces estamos de x sobre x, ¿cierto? Y lo mismo de x sobre x aquí.
¿cierto? Entonces estamos calculando la derivada, entonces a partir, sacamos de esta ecuación, generamos la derivada, y después de esto, hacemos el reemplazo, entonces sería menos 4.9 por 2, qué pena, no lo multipliqué por t más 7, lo repetí, pero realmente si lo ponemos por 1, entonces sería menos 0.49 por 2 sería 9.8 de t, ¿cierto? Más 7, perdón, voy a borrar esto para que me quede organizado. A ver, me ubico, es que aquí escribí al frente de derecho, me cuesta, qué pena con ustedes. 4.9 por 2, eso es 9.8, entonces menos 9.8, ¿cierto? De t más 7. Entonces, si representamos el valor de t es igual a 1, entonces decimos que menos 9.8 más 7, entonces cambiamos calculadora. Deme un segundo, por favor. Entonces sería 9.8. 9.8 por 1, aunque suene redundante, más 7. Y esto va con un menos. Entonces sería 2.8. Entonces aquí en las respuestas al realizar la derivada, pues nos da 2.8. Sí, entonces en vez de hacer toda esta diferenciación entre 0 y menos h, lo que hacemos es derivar, reemplazar el valor y calcular el resultado. El otro valor que nosotros necesitamos es de 1.5, entonces sería por 1.5, pero me da 7.7, ¿cierto? Entonces, la cosa es que acá, dentro de los valores de 2.8 metros por segundo, aquí nos da 7.7. ¿Y por qué está esto así? Porque cuando nosotros calculamos 0 entre 0 y 1.5, realmente el valor cambia y quedaría, ¿cuántos quedaba? Venga, me toca hacer los números. ¿Dónde es que estaba? Acá. Si nosotros hacemos los cálculos, entonces sería igual a 7. Cuando ustedes lo realicen, se van a quedar cuenta, se van a dar cuenta que es de 7 más 9.8 por 1.5 menos 7. Y da 14.7. Entonces los invito a que revisemos esto. ¿Por qué me da 21.7? Y es que nosotros para calcular este valor, a ver, aquí está. Para calcular este valor, nosotros tenemos que, dice que al desarrollar 1.5 segundos, entonces decimos que 9.8 menos por t más 7, ¿cierto? Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación, entonces nos daría menos 9.8 por 1.5, ¿cierto? Más 7. Y como ya le dijimos, entonces sería igual a menos a 7.7 metros sobre metros por segundo. Este valor que es en que ustedes se encuentran aquí, entonces, disculparán un segundo, me están comunicando por acá y no entiendo el por qué.
Ya, entonces, disculpen ustedes por la interrupción. Entonces, esta diferencia que nosotros encontramos aquí es cuando reemplazan el valor de 0 en la primera ecuación y la restamos por la misma ecuación entre 1.5 y nos va a dar este valor de 21.7. Quiero que lo realicen y van a encontrar algo interesante con respecto a la resolución de la ecuación que nosotros tenemos. Lo dejo como pregunta abierta para que lo saquen. Igualmente, la idea de calcular, por ejemplo, lo que es la derivada de una función de un punto, ¿cierto? Obviamente que la función de la derivada con respecto a un punto nos da reales, que es lo que está diciendo ahí, con respecto a todos los números que corresponden a x inicial que pertenecen a un dominio real. Todo esta, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Nosotros realmente estamos tomando esta función. Iniciamos el cálculo de una función, ¿cierto? En la cual nosotros tenemos una x inicial más la diferencia que hay con respecto al siguiente punto, menos la x inicial con respecto a, eh, a la diferencia de tiempo que hay entre el punto inicial y el final. Entonces, nosotros al desarrollar toda la ecuación, vuelvo y les muestro, que da para encontrar x en función de 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente volvemos 3, qué pena el 3 como queda, 3x en función cuando x es igual a 4. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente 2 por 3, 6, volvemos a decir 3 por 2, x lo va a hacer más grande para que lo vean, función menos a la 1 porque se resta de 2 y entonces resolviendo quería 6x, ¿cierto? Y como x vale 4, entonces lo reemplazamos. Entonces 6 por 4 es decir, la vale 24 y entonces reducimos la ecuación, que es lo que estamos calculando realmente es el límite, y nos daría exactamente igual a 24. Entonces, nosotros podemos calcular la función con respecto a 3, simplemente calculando, resolviendo la derivada como tal. Resolvemos la punto entre inicial y final, tomando como siempre que va a tomar el punto x, x igual a 4 y nos daría x igual a 24. Entonces, esto es mucho más fácil manejarlo así, ¿cierto? Ya no necesitando como tal, reemplazando las fórmulas, sino simplemente ejecutando las derivadas como tal y resolviendo la ecuación. Estas funciones de derivadas les recomiendo que lo investiguen porque tiene bastantes reglas, no las he mostrado aquí todas, solamente las más básicas. Entonces les recomiendo que las revisen porque hay derivadas para funciones, nos vamos a ver un poquito más adelante, pero es recomendable que lo repasen como tal. Entonces, aquí hay un resumen de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos una función de 3x al cuadrado y su derivada con respecto, y su derivada nos da 6x. Si nosotros tomamos la función x al cuadrado, pues nos daría esta curva que nosotros estamos tomando acá, ¿cierto? Y su derivada es esta línea que vemos aquí, que pasa, generando la pendiente en este punto. Si nosotros generamos o analizamos, nosotros nos damos cuenta que la pendiente en este punto está muy bien definida. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el valor de 2, lo reemplazamos acá y nos daría que pues la coincidencia es que si nosotros reemplazamos sería 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿cierto? Es decir, que la función en x que está aquí representada nos daría exactamente 12. Y si nosotros reemplazamos el valor de 2 en esta función, el punto de intersección de estas dos sería igual a 12. Es decir, la curva en este punto, el único factor común o el único punto común que tienen los dos es el valor de 12. Pero ya representando como tal lo que hemos aprendido el día de hoy, entonces decimos que la representación de la primera derivada que nosotros tenemos, nosotros estamos representando, ¿cierto? La primero,
Primero nosotros estamos representando la pendiente, es decir, la primera función que nosotros la primera función que nosotros estamos mirando es la posición como tal, la segunda es la velocidad, ¿cierto? Y recordemos que al reemplazar la velocidad, entonces la aceleración con respecto al punto que estamos determinando es de 6, ¿cierto? Al generar la tercera derivada, es decir, la posición tenemos en de 3x al cuadrado, la segunda es la velocidad que es de 6x y la aceleración con respecto al punto es de 6. Es decir, que si nosotros tenemos el valor de 2 en x, entonces la posición sería de 12, ¿cierto? Puede ser kilómetros, metros o lo que estemos tomando nosotros como punto de referencia. La velocidad en ese punto sería 6 por 2, 12 metros por segundo y la aceleración sería de 6 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración con respecto al punto. Sí, entonces estamos tomando el diagrama de velocidad de un vehículo como tal y estaríamos determinando la velocidad, la posición, la velocidad y la aceleración de ese vehículo con respecto, ¿cierto? A la distancia. Entonces, la derivada de una función constante, que son las funciones básicas que tenemos que recordar, es que si nosotros derivamos una constante, siempre va a ser cero. ¿Sí? Entonces, la derivada de 5, o sea, esta es la función, si nosotros lo derivamos nos da cero. Lo mismo la función, la derivada de esta función que es de 3.5, al derivarla siempre nos da cero. Las funciones de una x, es decir, de una variable x o y o z en este caso, la derivada siempre va a ser 1. Cuando nosotros tenemos una derivada con respecto a x elevado a la 6, lo que realmente estamos haciendo, es decir, lo que estaba explicando yo, es que la función derivada es igual a, bajamos 6 por una 6 y le restamos 1, entonces la derivada sería 6x a la 5. Lo mismo esta función, la gx de x a la 9, a la menos 9, qué pena. Entonces, ya lo voy a alcanzar porque se ve muy pequeño, me imagino. Entonces decimos que x a la menos 9, entonces la derivada, ¿cierto? De la función sería igual a menos 9, o sea, bajaría. Menos 9 de x a la menos 9 menos 1. Entonces sería igual a 9 al de x a la menos 10. Lo mismo para esta función f de x al cuadrado, pues sería bajar el 2, ¿cierto? Porque aquí no hay nada. Si hubiera aquí un 2 en esta x, sería 2 por 2, 4, a la 2 a la menos 1. Pero en este caso solamente hay 1, el 1 está implícito ahí. Entonces sería 2, ¿cierto? A la 2 menos 1, entonces sería 2 a la x a la 1 y sería igual a la 2x. Entonces, la idea es, como le digo, cuando ya tenemos una derivada con potencia con coeficientes, pues ya se me ha pasado, entonces sería 6 por 5, 5 por 6, 30, ¿cierto? A la 5 menos 1, y es igual a 30 a la x a la 4. Y estas son funciones que me gustaría que repasaran, están dentro del material, perdón, x, para el tamaño, y quiero que lo repasen. Esto es de matemáticas creo que es de bachillerato y principios de universidad, ya no lo recuerdo, pero en qué fecha lo vi, pero bueno, la idea es repasar, por ejemplo, entonces decimos que una función de una suma es la derivada del primero, entonces sumamos dos funciones, ¿cierto? Derivado la suma de dos funciones, entonces decimos que la derivada de la suma es la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo. Lo mismo la derivada de una resta, pues es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Ustedes ven las derivadas en los símbolos porque aparece como se me olvidó una tilde, por decirlo así, a la hora de resolverlos. Entonces, por ejemplo, acá en esta derivada de un producto, decimos que la derivada
se nota la derivada de la siguiente manera. Perdón, es que es con respecto a esta clase. Entonces tenemos que decimos que se me fue la idea, hacer la multiplicación, ok, que la derivada del primero por la del segundo, entonces decimos la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del primero sin derivar por la segunda derivada, y esta es la derivada de un producto. Igualmente la derivada de un cociente es lo mismo, simplemente se divide, entonces decimos que lo único que hace el que se divide por el cociente al cuadrado, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del primero por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado, y así generamos la derivada del cociente. Lo mismo, por ejemplo, lo mismo, pues empezamos aquí a mirar con la parte de este ejemplo que estamos mirando. Y después empezamos a mirar con lo que son las reglas de las cadenas. Entonces empezamos a mirar cómo vamos a derivar esta parte. Entonces derivamos esta función, y una vez que derivemos la función, ¿cierto? Empezamos a desglosar todo. Sí, entonces si, por ejemplo, entonces empezamos a derivar esto, después vamos a la parte externa y empezamos a derivar todo como si fuera unas operaciones aritméticas como tal. Entonces, por ejemplo, si se tiene en cuenta que la función gx se deriva como si derivada de x, entonces solo se multiplica por la interna. Entonces, por ejemplo, la función de la derivada de esta función es igual a la derivada externa por la función, la primera, por la interna sin derivar, por la interna derivada de x. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que cuando nosotros calculamos esta función como tal, pues empezamos a derivar la primera por la segunda, pero eso no lo van a aplicar en la clase, no se asusten como tal, pero es bueno que empiecen a recordar cómo funcionan las reglas de la cadena y cómo vamos a empezar a derivar una interna de otra dependiendo de las funciones que nosotros estemos desarrollando. Eh, eh, Hay una cosa que quiero que mirar, y es las derivadas de las funciones trascendentes. Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, el recorderis no lo van a aplicar ustedes, así que es como un recorderis de lo que estamos de matemáticas, no más. Entonces, de una función exponencial, decimos que podemos decir que 2 a la x, entonces la derivada es igual a 2 a la x del logaritmo, logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de 2, ¿cierto? Entonces, si decimos que una función de e a la z, entonces decimos que la derivada es igual a la z por el logaritmo de e, y que obviamente es igual a e a la z. Entonces, ya que la función exponencial de un número natural es inversa entre sí. Entonces, si vemos una derivada de e a la z y la volvemos a derivar, pues nos da exactamente lo mismo, como para recordar esta función. Lo mismo la función de una función logarítmica. Entonces decimos que el logaritmo base 2 de x, entonces la derivada es igual a 1 sobre 2 de la función como tal. Estas funciones que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, el logaritmo base 10 de x, la derivada es igual a 1 sobre 10, pero dependiendo de la base que estemos utilizando. Igualmente, voy a saltarme esto, la derivada del coseno, la derivada de la función tangente, ¿cierto? Igualmente podemos revisar si estos son ya como cálculos de límites de una función. Esto realmente no lo utilizo mucho, siendo honesto, siempre he utilizado derivadas integrales para hacer ya ecuaciones directamente, pero el derivada de límites y con respecto a funciones es un poquito complejo porque usted necesita tener conciencia de cómo están las funciones, con respecto a hacia dónde tienden. Por ejemplo,
Les voy a mostrar acá. Es que está el ejemplo. Aquí está. Mire, la idea de estas funciones que nosotros estamos viendo acá es cuando nosotros tenemos y realizamos la ecuación, por ejemplo, calcular la x cuando vale a 0. Es decir, que cuando nosotros reemplazamos el 0, pues nos dan los dos, 0 sobre 0 y 0 sobre 0 es un valor que no existe. Entonces la idea es empezar a calcular de tal forma que nosotros podemos insertar la ecuación de tal forma que al ejecutarla nos dé 1. Pero estos son funciones de tendencia hacia cuál es el límite de una ecuación y eso no está por fuera de lo que nosotros pues debemos explicar, por eso lo omito como tal. Entonces la idea general es, por ejemplo, calcular cuando nosotros calculamos las derivadas por calcular la segunda vez, pues ya lo explicamos, es calcular cuáles son los puntos máximos y mínimos que se encuentra dentro de la ecuación y, por ejemplo, nosotros al desarrollar esta ecuación, nosotros podemos establecer cuáles son los valores relativos con respecto a un punto y respecto a otro, entonces calcular las pendientes máximas de un punto, otro cuando, por ejemplo, tienden a 0 o tienen a un valor máximo dentro de la ecuación. Esto es solamente un mostrario, no es como una idea general. Y lo mismo es esta, por eso están recortadas, porque son nombradas, pero no son utilizadas dentro de la misma. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Sí. Ahora sí se recuperó el audio, sí. No me demoré nada, menos mal que me alcancé a dar cuenta. Entonces, la idea general de integración, pues simplemente es una función de función integral, que lo que hacemos es reversar una derivada o calcular el área sobre una pendiente a una curva. La idea es como explicar a grosso modo cómo funciona la integración como tal. Entonces, esto es solamente una referencia. No se va a utilizar dentro de lo que se está aplicando pues, de lo que se pide en los talleres, solamente es una referencia. ¿Cierto? Entonces, yo quisiera es mostrarles más o menos cómo se desarrolla la parte del algoritmo, que es lo que se va a desarrollar en esta actividad. Y esto es, ¿qué es un algoritmo? Entonces voy a tomar esto acá. Ujú. Entonces yo esto lo estuve mirando porque necesitaba explicar cómo era un algoritmo. Entonces la idea que es un algoritmo en general, es mostrar un proceso de el cómo se plasma una idea. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a hacer tortas. Entonces es una secuencia lógica de cómo se organiza la información de tal forma que usted pueda armar secuencialmente un proceso para que cuando usted meta los ingredientes o agregue los ingredientes, se reúnan ciertas condiciones para generar el proceso. Sí sé que es un poquito ilógico lo que estoy diciendo, pero la idea es establecer un proceso o un diagrama de proceso para ensamblar o determinar algo. Por ejemplo, les voy a mostrar este video como para que ¿lo escuchan? ¿Lo están escuchando? Perdón. Cuando lo pongo en play, ¿lo escuchan? No, señor. No, no, señor.
¿Aló, lo escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, si no escuchan me avisan. Profesor, no se escucha el video. ¿No están escuchando el video? A ver, No, señor. no sé qué me estará pasando. No me deja ver si tengo opciones de audio. A ver, voy a intentarla pasar de nuevo a ver si me suena. Este no es. Ahí sí me escuchan. No, señor, No, no se no, escucha. no tengo problemas de audio. Entonces, voy a hacer una cosa. A ver, les voy a hacer el resumen. La idea general es establecer los pasos para desarrollar algo. Es decir, venga, lo escribo acá. Es decir, les voy a hacer un diagrama que es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, yo necesito sumar el número A más el número B. ¿Mm? Entonces, lo que yo hago es ingresar los datos de A y entonces yo creo una función, ¿sí? Una flecha bien grande, una función en la cual yo diga que el resultado de A más B es igual a C. Y de aquí me sale el valor de C. Entonces, en términos generales, yo lo que estoy haciendo es descomponer esto en un paso a paso para desarrollar una actividad. Entonces, como les decía yo, por ejemplo, yo quiero crear un pastel, entonces yo quiero el componente A, el componente B, el componente C, el componente D. Entonces yo mezclo la harina, los huevos y todo. Entonces aquí hay una función mezclar, ¿sí? Entonces, primero, verificar si todos los componentes están, ¿cierto? Si están, entonces hago un proceso como tal y los mezclo. Si no, entonces vuelve y requiere que por favor verifique que los componentes están. Entonces le pongo una S para que lo vean. Si están, si los cumple, entonces mézclelos y una vez que los mezcle, entonces inicio otro proceso acá que se llama el horno. Entonces le meto el horno, ¿cierto? Y le digo que espere, es decir, le pongo un temporizador, un tiempo de espera,
o está dentro de la misma función, pero digámosle que aquí tenemos otra función que se llama tiempo. Y una vez que tenga el tiempo, entonces sale del horno y va al desmoldeo. Después del desmoldeo, entonces, después de eso, entonces yo lo mando a otro proceso que se llama cubierta. Pero la cubierta, ¿de qué depende? Entonces aquí hay otro proceso que se llama agregar otros ingredientes que son el E, el F y el G y el H, que son listar los huevos, el azúcar, la crema y creo otra cosa que se llama el glaseo, ¿cierto? El glaseo. Y después del glaseo, entonces lo mezclo en otra mezcladora y una vez que tenga los componentes, ¿sí? Como estoy organizando todo, si están con los componentes, si no están completos, vuelvo y arranco. Sí, entonces me alisto y lo uno aquí a la cubierta. Entonces una vez que está la cubierta hecha, ¿El azul? Yo supongo. por favor, no intervengan en la clase. Por favor, no intervengan en la clase porque me distraen. Estoy dictando clase y pone el micrófono a todo, por favor. A ver, ¿dónde es que íbamos? Se me fue la idea, ¿sí? A ver. Sí, se fue la idea, ¿sí? Solamente por eso. Bueno, a ver si tengo está aquí en esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Entonces yo estaba haciendo un proceso en el cual, voy acá, en el cual yo estaba meciendo la mezcla, ¿cierto? Venía de por acá. Y estaba diciendo que aquí está la crema. Y la estaba mezclando al final y esto estaba verificándose todo el proceso de acá. Entonces ya una vez que sea la cubierta, empieza a generar y aquí va el empacado. Entonces una vez que el empacado, pues termina el pastel, pero aquí hay un problema, pues entonces uno empieza a diseñar qué problemas puede haber, que si necesita una cubierta de chocolate, que si necesita, ¿sí ve? Entonces todo lo que conviene aquí ya es un proceso industrial, pero en sí es un algoritmo que nos está mostrando paso a paso cómo desarrollar y cómo empacamos el pastel, ¿cierto? De qué forma vamos a empacar el pastel y obviamente esto es solamente para mostrar un, un término de un pastel, pero yo tendría que agregar mucho más cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en términos generales un algoritmo? Un algoritmo lo que hace es describir un proceso, qué variables vamos a agregar, variables es los productos o qué proceso vamos a hacer y al final vamos a tener un producto. Dentro de esto, descartar, aquí encontramos otro ejemplo. Eh, usted la vea en la gráfica que se van, pues hagamos una cosa, yo les voy a enviar los links, paciencia, y no va a tener problemas, voy a copiarlos. A ver, control C. Esta es de desarrollo de medios gráficos, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor.
Mm, Aquí está los links para que ustedes los vean. Está el paso a paso para que no se pierdan. No sé qué más se necesite. Pues la idea general es iniciar empezar a mirar lo que es el algoritmo y cómo crear los diagramas de flujo. Aquí están explicados, lo traté de buscar así como para que usted lo viera, porque la mayoría de ustedes no tienen conocimiento que es un algoritmo. Entonces aquí está un concepto para niños, que es paso a paso. Aquí está explicado el concepto de algoritmos como tal, y en este está cómo crear los diagramas de flujo utilizando ese programa que nos menciona. Entonces, no sé qué dudas tengan o que, que sean, pues no sé cómo les pareció la clase hasta ahora. Lo traté de hacer lo más sencillo posible porque sé que algunos pueden que tengan o tengan el conocimiento, pero lo que hago es explicarlo lo más sencillo posible para que no tengan, no se pierdan con respecto al temario que se está presentando en la plataforma con respecto a matemáticas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo el mundo calladito? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, pues yo veré, la idea es que de aquí al jueves pues, presenten los talleres y pues me dicen si tienen alguna duda por el grupo. No hay ningún inconveniente. Buenas noches, profe. Buenas noches. El plazo máximo para entregar esta última actividad, ¿hasta cuándo Es es? hoy en 8. Listo, profe. Si no se asuste que dije hoy, después en 8, no se preocupe. Listo, Yo los veo. gracias. De nada. Entonces, cualquier cosa me avisan, por favor, no se queden callados. Si tienen dudas, me dicen y yo con mucho gusto les colaboro. No se preocupen, Sajuna está al día, todo el día se ha caído el día de hoy. Me he tratado de contactar y no he completado algunas de las actividades que me quedan, pero espero terminar de calificar de aquí a la lunes o el martes, a ver si se arregla la plataforma. Entonces quedamos al pendiente y muchas gracias por su participación. Que estén bien. Conmigo, muchas gracias, doctor. Ujú. Gracias, igualmente. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche.